Vale, muchachos, ahora vamos a realizar este problema. Una espiral circular de radio M y masa M tiene una carga Q positiva uniformemente distribuida a lo largo de su circunferencia. Esta se hace girar alrededor de su eje de simetría con una rapidez angular constante omega. Al mismo tiempo, se aplica un campo magnético uniforme B que hace que el ángulo con el eje de simetría de la espira que hace un ángulo phi con el eje de simetría de la espira. Calcule la corriente de la espira, calcule la magnitud del momento magnético que tiene la espira, calcule la magnitud del torque sobre la espira. Si el ángulo phi mencionado anteriormente es muy pequeño, calcule la frecuencia angular de oscilación que tendría esta espira por la acción del campo magnético. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el dibujo de este problema? ¿Sí? Básicamente el dibujo de este problema es que yo tengo acá, digamos, acá yo tendré mi eje Z, acá tendré mi eje X, acá tendré mi eje Y. ¿Sí? Entonces acá, como les decía, tendré eje X, Y, Z, ¿sí? Y tendré por acá un círculo, ¿sí? Mm, será como algo así. ¿Sí? Será un círculo más o menos así, ¿no? Y coloquémosle otro color para que se vea diferente, ¿no? Entonces, eh, este círculo acá va a tener este círculo acá va a tener un radio R, ¿sí? Y está rotando con una velocidad angular omega, ¿sí? Literalmente, ¿cuál es su eje de simetría? Este va a ser su eje de simetría. Entonces, ¿cómo está rotando este disco? Está rotando a partir del centro, ¿no? Es como si fuera simplemente un disquito, un plato y usted le estuviera dando vueltas, ¿no? Y, entonces, lo primero que me piden es la corriente de la espira, ¿sí? Y entonces esto tiene acá también una carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, para la corriente de la espira, basta recordar que la corriente es un conteo de cargas. Entonces, si esta espira está, digamos, está rotando y yo vengo y cuento la cantidad de cargas que pasan por este pedacito, yo me voy a dar cuenta que eh, cuando haya pasado un periodo, si todas las cargas que hay sobre este círculo habrán pasado sobre este punto, es decir, la corriente va a ser igual a la carga total que haya pasado en esa cantidad de tiempo, que sería toda la carga del alambre, sobre su periodo. Es decir, esto simplemente será Q por 2 por omega sobre 2pi. Recuerden que el periodo es 2pi sobre omega, entonces me quedaría Q por omega sobre 2pi. Y con eso ya tendríamos el punto A. Ahora tendría que revisar el punto B, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de momento magnético que tiene la espira, ¿no? Entonces, recordemos que el momento magnético, su norma, va a ser igual al área que contiene la espira por la corriente que la tiene, ¿no? Es decir, en este caso será pi por r cuadrado por i. Sí, pero la dirección de este momento magnético obedece la regla de la mano derecha. Es decir, si la corriente está yendo en sentido antihorario, el mu, si hago yo regla de la mano derecha y coloco la corriente en los dedos de mi mano, no en el pulgar, sino en los dedos, pues yo tendré el mu tendrá que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, yo acá me doy cuenta que el mu tendrá que ir hacia arriba. Recuerden que el mu obedece también la regla de la mano derecha, así como el campo magnético, que se acuerdan que decíamos como, vea, si el campo magnético sobre un solenoide, y perdón, si la corriente en un solenoide iba en el sentido antihorario, el campo magnético va hacia arriba. Misma regla acá, si la corriente va en un sentido antihorario, el momento magnético irá hacia arriba. Y por ejemplo,
si el campo, si la corriente fuera en sentido horario, el momento magnético iría hacia abajo. Pero recuerden que el mu siempre siempre es normal al área de, del alambre. Siempre va a ser normal al área del alambre. Siempre, siempre. ¿Sí? Y su orientación, bueno, es más bien y su dirección va a depender de la dirección de la corriente. De la corriente siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues yo lo que tendré es que este mu va a ser igual a pi por r cuadrado por i, o más bien va a ser la norma de mu por k unitario, es decir, pi por r al cuadrado por i en la dirección de k unitario. ¿Listo, muchachos? Y esto sería el B, ¿sí? Ahora, a este alambrito de acá, yo le meto acá un campo magnético, ¿sí? Que se lo estoy metiendo, por ejemplo, así, ¿sí? Déjenme hago un par de modificaciones. Discúlpenme. Uy. Denme un momento, muchachos, arreglo acá un error técnico, un segundo. Ahora sí continuamos, muchachos. Disculpen ahí la pequeña interrupción. Entonces yo a este alambre le meto un campo magnético que forma un ángulo phi le meto un campo magnético que forma un ángulo phi con el momentum magnético de la espira. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud del torque en este caso? ¿Sí? La magnitud del torque va a ser igual a la magnitud de, bueno, es importante recordar más bien, ¿sí? Recordemos que utilizando, más bien utilizando que el torque que va a sufrir esa espira va a ser igual a mu cruz el campo magnético, pues yo llego a que la norma del torque tendrá que ser igual a la norma de mu cruz V. Pero para un producto cruz, la norma es simplemente la norma del uno por la norma del otro por el seno del ángulo que hay entre ellos dos, que en este caso sería phi. ¿Sí? Y entonces esto simplemente sería pi por r cuadrado por i, ¿sí? Por la norma del campo magnético. Reemplazando acá la corriente y también reemplazándolo acá, acá me quedaría pi por r cuadrado por i, pero i es q por omega sobre 2pi. Entonces pi con pi se me va y me quedaría r cuadrado q omega sobre 2, ¿sí? Y acá más de lo mismo, ¿no? Digamos que acá, en vez de esto, me quedaría en la dirección de K unitario, y acá K unitario, ¿sí? Y entonces acá me quedaría R cuadrado por Q por omega sobre 2 por B por el seno de phi, ¿sí? Y esa sería la norma del torque. La pregunta es hacia dónde va el torque. ¿Sí? Si yo hago el producto cruz entre mu y B y lo hago la regla de la mano derecha, yo me voy a dar cuenta que el torque va a ir hacia adentro. ¿Sí? El torque en este caso, ¿sí? Utilizando la regla de la mano derecha,
Ujú, sí. La regla de la mano derecha. Y utilizando la regla de la mano derecha, el torque será de la forma de su norma en la dirección de menos i. ¿Sí? Porque está como entrando, ¿no? Más bien el torque no va así, sino que el torque iría como así. Uy, está difícil de dibujar. Sí, el torque, mejor dicho, bueno, se entiende que el torque, cuando yo haga el producto cruce entre mu y v, está como yendo en la dirección de menos i. ¿Sí? Hagan en este momento, si están viendo la grabación, por favor, ponga sus dedos encima de la pantalla y haga mu cruz b. Recuerde que el mu tiene que estar en el primer dedo, creo que este es el índice. El b tiene que estar en el segundo dedo, ¿no? Y el pulgar es el que me tiene que dar a mí la dirección del resultado, ¿no? Entonces acá tendría mu cruz b. ¿Sí? Mu cruz B y si lo hacen así se van a dar cuenta que está apuntando el torque en la dirección de menos I. ¿Listo? Esta dirección de menos I lo que me está definiendo es el plano de rotación y la dirección. Este menos I lo que significa es que este mu tiende a alinearse con el campo magnético y es que de hecho eso es lo que va a pasar cuando uno tiene una espira y un campo magnético aplicando sobre él. El campo magnético va a rotar la espira intentando alinear su momento magnético con el campo magnético. Es decir, esta espira se va a mover en qué dirección, ¿sí? La espira, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a tomar acá este dibujito un momentico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, copiar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La espira, ujú, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No me gusta. Ujú. La espira va a rotar para alinear su momento magnético con el campo magnético. Con el campo magnético. ¿Listo? Eso va a provocar que, ¿qué? Que la espira en un momento vaya así, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, realizando la siguiente secuencia. Realizando la siguiente secuencia. ¿Sí? La espira en un instante de tiempo estará así, ¿sí? Luego estará así, ¿sí? Pero por inercia, entonces ahora la espira estará así. Voy a seleccionar este otro color para que no crean que es de la flash anterior. Entonces, por inercia, ¿sí? Entonces voy a tener ahora que la espira va a estar así, ¿sí? Pero entonces en este caso lo que va a pasar es que la espira ahora va a tener un mu así, ¿sí? Y el campo magnético va a ir así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Que ahora él va a sentir un torque en el sentido contrario para volverse a alinear. Piense que la espira comienza a rotar para alinearse con el campo magnético, pero cuando se alinea, la espira ya viene con una inercia rotacional, lo que hace que siga. Y en la medida que sigue, pues ahora digamos que tiene otro ángulo que forma, ¿sí? Y entonces él va a intentar ahora volverse a alinear con el campo magnético, pero para eso va a tener que sentir un torque en el sentido contrario. Entonces el movimiento es un movimiento cíclico, ¿sí?
es un movimiento cíclico, es un movimiento oscilatorio. ¿Y qué es lo que está oscilando? Phi está oscilando. Phi está oscilando. ¿Sí? Y esa es la clave de este punto de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el D. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, usando la segunda ley de Newton para rotaciones, la sumatoria de torques es igual a el momentum de inercia por alfa. Entonces esto es momentum de inercia y esto es aceleración angular. ¿Sí? Y entonces, pues esto simplemente de acá va a ser el torque. Recordemos que entonces esto simplemente, el torque ya lo calculamos en su momento, ¿sí? El torque va a ser esta cosa de acá, es decir, R cuadrado omega Q por B, si no estoy mal, sobre 2 por el seno de teta en la dirección de menos I. Y eso tiene que ser igual a I, que es el momentum de inercia, ¿sí? Por alfa, que es la segunda derivada de phi con respecto al tiempo en la dirección de I, ¿sí? Y cuando teta es pequeño, perdón, cuando phi es pequeño, entonces seno de teta es aproximadamente el ángulo y llegaré a que r cuadrado por omega por q por b sobre 2pi por phi, y esto con un menos, tiene que ser igual a i por la segunda derivada de phi con respecto al tiempo, ¿sí? Y esta será la ecuación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que para un resorte, recuerde que para un resorte tenemos que la segunda derivada de x con respecto al tiempo tiene que ser igual a omega cuadrado menos omega cuadrado por x, ¿sí? Donde, donde omega cuadrado es igual a k sobre m. Entonces, si de acá logramos llegar a que la ecuación sea la forma del estilo de segunda derivada de phi con respecto al tiempo igual a menos una constante al cuadrado por phi, pues esa constante al cuadrado será la frecuencia de oscilación. En este caso, pues es bastante sencillo, ¿no? Porque para el caso del alambre, para el caso del alambre, pues yo tendré que la segunda derivada de phi con respecto al tiempo será igual a eh, será igual a mm, menos r cuadrado q omega b sobre 2 el momentum de inercia por phi. Es decir, omega cuadrado va a ser igual a r cuadrado. Omega cuadrado va a ser igual a r cuadrado q omega b sobre 2i, ¿sí? Pero para este problema, para este sistema rotacional, I va a ser igual a un cuarto de la masa, va a ser igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado de esa espira. Entonces, omega cuadrado va a ser igual a r cuadrado q omega
por b sobre 2 por un cuarto de m por el radio al cuadrado. Es decir, omega al cuadrado va a ser igual a r cuadrado con r cuadrado se va, ¿sí? Y me quedaría q omega b sobre m y esto dos veces. Entonces omega va a ser igual a la raíz cuadrada de 2q omega b sobre m. Y con eso ya sacaríamos la frecuencia de oscilación. Como se dan cuenta, es un problema bastante bonito, bastante interesante y bastante físico, de hecho. O sea, note que siempre que lleguen a una ecuación de este estilo, sea lo que sea x, sea lo que sea, segunda derivada de alguna cosa igual a menos una constante por esa cosa, eso significa que esa cosa está oscilando, ¿sí? Y que esa constante que tengo ahí en esa ecuación va a ser la frecuencia de oscilación al cuadrado. ¿Listo, muchachos?